Muy bien, vamos a continuar. Pues por aquí hemos tenido algunos problemillas con lo de la red, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a entonces a ver cómo podemos demostrar nosotros el comportamiento de la corriente alterna y de la corriente directa. Para ello, nosotros vamos a contar aquí con lo que se le conoce como osciloscopio, que es un instrumento que nos permite a nosotros ver precisamente las señales de un circuito o bien del comportamiento de la corriente. Para ello, bueno, pues vamos a conectarlo. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de lo que sería el osciloscopio para pues obviamente este equipo no es tan accesible, ya que los costos pues no son pues no son muy baratos, pero bueno, sí podemos, en caso de que quisiéramos uno por allá, algunos, incluso hay aplicaciones ya por ahí, pero bueno, vamos a utilizar este. Este es un osciloscopio, tengo una punta de prueba con la cual pues voy a conectar o voy a ver lo que es la corriente alterna. Para ver esto, yo tengo por aquí un transformador, que es otro dispositivo que vamos a ver un poquito más adelante, el cual pues voy a conectar con por medio de una clavija para tomar corriente alterna. La corriente alterna, entonces, como vemos, por ejemplo, en este transformador tiene dos puntas que son incluso del mismo color, y pues voy a colocar las puntas para ver. Vamos a conectarlo. Ahorita les muestro ya en la pantalla, nada más déjenme hacer la conexión. Y aquí está. Entonces, como vemos, pues estoy viendo el comportamiento de la corriente alterna. Esta siempre está cambiando de polaridad en el tiempo. Y bueno, pues este tipo de aparatos incluso también me puede decir el valor de la frecuencia. Quizás no se alcance a ver aquí, pero aquí me está diciendo que son 59.6 Hz, que sería la frecuencia de la corriente alterna. Entonces, tengo una corriente que es alternante. Por otro lado, bueno, ese es su comportamiento, pero por otro lado, sabemos que pues esa es corriente alterna. Aquí tengo una batería o una pila pequeña, la cual, bueno, pues tiene marcada una polaridad. Incluso por ahí se alcanza a ver que es positivo el lado de donde tenemos de color rojo, y del otro lado tengo la polaridad negativa. Así que, bueno, si vemos la diferencia, miren, voy a desconectar ahora el osciloscopio de corriente directa, digo alterna, perdón, y la conecto a corriente directa. Y entonces, aquí se puede ver, miren, esta es una línea continua, la cual, incluso por aquí si le veo donde me leía los hertz, no hay hertz, o sea, no hay frecuencia, porque esta no tiene variaciones, es decir, no tiene alternancias. La voy a despegar poquito, bueno, aquí les voy a poner para que vean también cómo lo tengo conectado. Si yo le despego, vean cómo cae ahí sube, lo desconecto. Es decir, este tiene polaridad positiva, ¿sí? Es decir, de un nivel de referencia de 0, por decirlo así, se va hacia arriba, que es el nivel de voltaje que tendríamos. Y entonces esta es una corriente continua, la cual permanece constante en el tiempo.
Asimismo, bueno, pues les digo, aquí cuando lo tenemos en corriente alterna, la cambio acá. Y ven, aquí sí hay una alternancia. De modo que, bueno, pues son diferentes. La corriente continua entonces ya tiene marcada la polaridad y esta no cambia, por eso es fija. Es decir, por eso ya en cualquier pila o batería o medio de almacenar energía nos están marcando ya la polaridad, ya que esta no cambia, pero en corriente alterna sí cambia. Es decir, está cambiando en el tiempo. Aquí lo puedo ver en el osciloscopio. Pero también, lo que les decía, si yo por ejemplo, las terminales de aquí, si las intercambio, es decir, voy a intercambiarlas, esta estaba aquí, ahora la cambio de este lado. Vemos que la señal alternante pues sigue así. Por eso decíamos que cuando se cambia, por ejemplo, se cambia la clavija, al enchufarla de un modo o de otro, pues el sistema sigue funcionando. Es decir, no importa, ya que la polaridad está alternando, está cambiando en el tiempo y no afecta para nada. Pero en el caso de una corriente continua, como es en esta, aquí sí, si yo, ustedes saben, si conecto invertido la polaridad, pues se daña normalmente algo, casi siempre nuestro sistema que conectemos ahí. Entonces son dos tipos de corriente de acuerdo al comportamiento o al sentido de flujo. Digamos que la corriente alterna va en un sentido y luego en otro, en un sentido y luego en otro, así como está aquí. Va en un sentido negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Es decir, va a estar cambiando. Y en el caso de esta no, tiene un solo sentido de flujo, la corriente. Por eso nos marcan la polaridad. Entonces, así es como se comporta, pues, la corriente dependiendo del tipo. Corriente alterna y corriente continua. Entonces, vamos a ver aquí también lo que sería el uso del voltímetro y del amperímetro. Entonces, voy a retirar este osciloscopio. Bueno, miren, aquí tengo, bueno, aquí por lo que estamos trabajando, tengo un contacto, el cual, pues, desde ahí se puede ver que tenemos una terminal más pequeña, una más grande y una más pequeña, las ranuras. Así de que, bueno, pues algunas clavijas no pueden entrar si ya está marcada la polaridad, como es esta, por ejemplo. Esta, si la observamos bien, bueno, si la alcanzamos a ver también, tenemos que hay una punta más ancha, miren. Esta, la de arriba, está más ancha que la de abajo. Le voy a dar vuelta. Ahí se puede ver. Y esta, si yo la trato de insertar aquí, a la inversa, pues no entra. ¿Por qué? Porque ya viene de fábrica el equipo que se va a conectar de tal modo que sí adquiera una polaridad. Nada más que aquí a esto se le conoce como fase y neutro o línea y fase. Más bien línea o fase es lo mismo y neutro es, digamos, la otra polaridad. Aquí, por ejemplo, pues esta yo la puedo conectar solamente de acuerdo a cómo va. Miren, así sí entra. Si la quiero invertir, pues no entra. Quiere decir que sí se debe de seguir de todas maneras esa polaridad. Ahora, también, pues en el caso de algunas, como es esta,
Aquí tengo pues lo que le conocemos como un eliminador, que pues es, al final de cuentas, es como una fuente de alimentación también. Y pues este sí tiene marcado, es como un eliminador, decíamos, este ya tiene marcado con un cable rojo la polaridad positiva y con un cable negro la polaridad negativa. Así es de que decimos que este es pues un eliminador o una fuente de alimentación que tiene polaridad, por lo tanto nos va a proporcionar voltaje directo en estas terminales. Y para ello, bueno, pues nosotros debemos de saber utilizar, ahora sí, nuestro voltímetro. Nuestro equipo debemos de seleccionarlo, por ejemplo, dependiendo de lo que yo vaya a medir. Si yo voy a medir voltaje aquí, pues entonces debo de utilizar, si sé que es voltaje directo porque tiene polaridad, debo de emplear mi voltímetro en donde tenga polaridad, donde sea de voltaje directo. Aquí, no sé si alcance a ver, aquí tengo voltaje directo y en la parte de abajo tengo voltaje alterno. Ahí se alcanza a ver por medio de una senoidal o una onda. En el de arriba no, es una como línea punteada. Entonces aquí tengo las dos partes del voltímetro. Así es de que, bueno, si voy a hacer medición de voltaje de debo de seleccionar un voltaje directo. ¿En qué escala? Bueno, pues me dice aquí que es de 12 voltios, o bueno, pues no es un voltaje regulado, pero vamos a ponerla en 200, por ejemplo. Lo enciendo. Aquí para medir voltaje, la punta roja es la que siempre se va a estar cambiando. Entonces, si yo veo aquí que me dice V de volts, pues ahí coloco mi punta. Entonces aquí ya está preparado para medir voltaje de directo. Y si ya conecto esto, pues me debe de dar una lectura. Aquí puedo ver ya el valor del voltaje. Aquí me está dando 17.9 volts de directa. Aquí también debemos de tomar en cuenta la polaridad. Si nos fijamos, la punta roja con el cable positivo rojo, punta negra con el cable o la punta negra del multímetro. ¿Qué pasaría si yo la invierto? Bueno, pues vamos a hacerlo. Aunque debemos de acostumbrarnos a utilizarlo así, o sea, de acuerdo a su polaridad. Aquí lo único que estamos viendo es este signo de menos, o sea, me está diciendo que está invertida la polaridad simplemente. O sea, afortunadamente en este tipo de instrumentos pues ya no se dañan como era en el caso de los de aguja o los que eran del tipo análogo, ya que el sistema de la aguja se iba al otro lado y normalmente se daña con el tiempo. Entonces, con esta nada más me dice por medio del signo que está invertido. Miren, aquí sí lo tiene, los voy a invertir. Aquí ya no tengo el signo, significa que, bueno, pues me está dando los mismos 17.9 y esa es la forma correcta de utilizar el voltímetro para medir voltaje directo, porque este es voltaje directo, ¿ya? Dijimos por la polaridad, que ya está marcada en mi fuente de alimentación, dijimos son dos cables que son de diferente color, y no solo por el cable, simplemente estos ya me proporciona un voltaje de directo en estos cables. Ahora, estamos usando el voltímetro. Esto era voltaje directo, que igual puedo medir esta pila, decíamos aquí también. Si yo conecto, pues aquí me va a dar el valor de voltaje que tenga. Miren, me está dando ahorita 10 volts. Entonces, igual si yo cambio la polaridad, pues simplemente me va a poner aquí que pues es negativo. O sea, estoy invirtiendo la polaridad.
Entonces debemos de acostumbrarnos siempre a usar la polaridad correcta, lo que es la punta negra, a la polaridad negativa, punta roja, a la polaridad positiva, y de ese modo pues me da la lectura como debe de ser. Eso es para medir voltaje directo. Ahora, para medir voltaje alterno, como puedo medirlo aquí, por ejemplo, este es un voltaje más grande. Todos sabemos que, bueno, pues ese voltaje, este es una conexión que traigo de la que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad, que es como el voltaje que ustedes tienen en sus casas, y pues es un voltaje alternante. Este voltaje alternante, más que ahora coloco estas puntas más grandes. Y al hacer la medición, pues ya no, recuerden que lo tenía en voltaje de directa, ahora ya no es voltaje directo esto. Aquí voy a medir voltaje, pero es un voltaje de alterno, por lo que voy a cambiarlo a una escala de volts de alterno, que aquí debo de tener aproximadamente 127 con una tolerancia que es más o menos 10%. Puede tener un voltaje un poquito más arriba o un poco más pequeño. Entonces, vamos a medirla. Ya la cambié a volts, la tengo en la escala ahora de 200, y si yo coloco aquí las puntas, pues debo tener la lectura. Nada más que de hacer bien contacto aquí. Bueno, ahí sí lo alcanzan a ver. Miren, son 131 volts, lo cual quiere decir que, bueno, pues estoy midiendo el voltaje que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad, pero recuerden, este es un voltaje alternante. Más que aquí debe hacer bien contacto, ahí está. 131 volts, lo que estoy midiendo aquí. Ahora, decíamos, esto no tiene polaridad. Si yo cambio las puntas, miren, lo medí, por ejemplo, así. Ahí está. Si yo ahora intercambio las puntas, ahora esta va para acá. Pues el voltaje es el mismo. O sea, y aquí no me indica ninguna polaridad, ya que pues está cambiando en el tiempo y no afecta, pues, en nada. Entonces, aquí, como decíamos, pues hay algunas clavijas como esta, por ejemplo, pues la puedo conectar de un modo, el equipo funciona, o lo que yo tenga conectado, o igual, ahorita veo el chat, en el chat la pregunta, pero miren, esta se conecta de un modo, o la conecto así, y esto va a seguir funcionando, no importa. Entonces, a ver, las puntas las colocó mal en alterna. No, o sea, las puntas pueden ir de cualquier modo. Lo que pasa es que aquí, bueno, aquí esto de que no me da la lectura. A ver. Esto de que no me da la lectura, es porque no hace bien contacto aquí. Tengo que buscarle, pero ya tiene poquito juego pues estos contactos, ¿no? Miren, no es que los coloque mal, o sea, ahí está. O los invierto y la medición es la misma, o sea, me debe dar el mismo valor. Ahí está. ¿Ven? Es el mismo, aún invirtiendo las puntas. Entonces, dice, el orificio de negativo es más alargado. Bueno, sí. Aquí no importa la polaridad para este caso. Efectivamente, no afecta. En algunos equipos sí afecta, por eso la clavija viene pues de ese modo, ¿verdad? Viene un poquito más, pues digamos, ancha de la clavija. Entonces, ahora,
Esto decimos que no tiene polaridad, pero sí se llama diferente. Decíamos, una es fase y otra es neutro. De estas dos, la fase debe de ser siempre la parte más grande, o sea, esta. Y esto se puede determinar también con el voltímetro, miren. Para ello se hace uso de una punta. Una punta la pongo allí, en una de las terminales. La introduzco allí y con la otra debo de tocar. Ahí, ¿cuánto me da? 1.3. Luego la cambio al otro lado. Y vean aquí cuánto me da, 75. Y solo estoy haciendo contacto, vean. Eso significa que de este lado tengo la fase o la línea. Del lado donde me da más lectura, con solo tocarlo, miren. Estoy introduciendo la punta negra ahí, en este orificio. Toco con mis dedos, me da hasta 75 volts. Esa es la línea donde me dé más. La cambio, la toco y vean cuánto me da. Solo me da 1. Entonces, aunque no tiene una polaridad, sí tiene, pues, digamos, a su vez sí. O sea, este es fase o línea y del otro lado tengo neutro, aunque algunos le llaman tierra, ¿verdad? Pero, o negativo. Realmente no es negativo, es línea o fase y la otra es neutro. Entonces, en cuestión de funcionamiento, como lo hemos dicho, en la mayoría de los equipos no afecta. O sea, si yo introduzco las terminales ahí, no afecta en nada. Y por otro lado también, bueno, tenemos esta otra tercer terminal, que pues esta sí sería de la tierra física. Sabemos que hay otras que traen, unas clavijas que traen 3 terminales, como es el caso de nuestro osciloscopio, miren, como este. Trae 3 terminales, la tercera terminal pues vendría a ser lo que es la tierra física. Sabemos que pues esta se conectaría allí, ¿verdad? Pero la tierra física, como el nombre lo dice, es tierra física. Esa no tiene que ver nada con el circuito, es una tierra que realmente se conecta a lo que sería la tierra física, a través ya sea de una varilla o bien simplemente haciendo contacto metálico con la tierra física y no afecta nada. Entonces, así se haría. Creo que no me va a alcanzar, pero bueno, ahorita les digo algunos detalles acerca de algunas preguntas, pero bueno, así se emplea el voltímetro. Vamos a dejar pendiente lo que sería lo del amperímetro. Sí se lo voy a mostrar todavía. Aquí me están haciendo otra pregunta. Ok, no afecta nada. Muy bien, ya sé cómo checar la fase o línea. Exactamente, así es como se checaría la fase o línea. Y podemos nosotros entonces usar nuestro voltímetro. Nada más que recuerden en dónde lo puse. Lo puse en voltaje de alterno. Si yo lo pongo en la de directa, miren, para que vean qué es lo que sucede. Lo voy a poner en voltímetro claro que aquí tendría que ponerle también una escala grande. La puse también en la de 200, pero vean, si yo le hago así, de la misma manera, ¿qué pasa? Miren, le estoy tocando, aquí está la punta en la ranura, en el contacto, la punta negra, la punta roja aquí la estoy tocando, la coloco del otro lado y vean, no marca nada. Así es de que este debe de ser solo en voltímetro de alterna, no en el de directo. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar nuestro voltímetro. De hecho, utilicen ustedes tanto para medir el voltaje que nosotros tenemos aquí, como también para encontrar lo que es la línea y neutro. Ahora, ahorita que lo tengo también aquí como voltímetro de directa, voy a hacer la medición para que vean, miren, qué es lo que hace. No me da ninguna lectura. Muchas veces voy a pensar que no hay voltaje, pero no es cierto. Es que yo sé que este contacto me proporciona una corriente alternante y debo de utilizar pues mi voltímetro en las escalas de voltímetro de alterna.
Si yo lo coloco así, pues vean, no me da nada. Incluso si cambio las puntas, miren. Entonces debo de colocarlo, pues, en voltímetro de alterno. Miren, aquí nada más que, pues sí, como digo, necesitamos, bueno, aquí necesito que haga bien contacto, ahí está. ¿Sí? Entonces, recuerden, es voltaje directo y voltaje alterno, y el voltímetro debe de utilizarse en donde le corresponde. Si es voltaje alterno, pues medirlo como voltaje alterno, y si es voltaje directo, en voltaje directo. Ahora, para medir una corriente, ahorita nos quedan unos minutos, bueno, vamos a ver. Quería mostrarles el multímetro, ahora en la función de amperímetro. Como ya lo vimos ahí en la parte de teoría, ya vimos que, bueno, pues el amperímetro viene con una A. Ustedes obsérvenlo también allí en su multímetro. Obsérvenlo en su multímetro. Debe de tener una A. Aquí, yo creo que sí lo alcanzan a ver. Es una A y la estoy señalando en mi dedo. Y aquí me dice que es un A de corriente directa. Recuerden, la de alterna siempre va a venir con una ondulación. Acá está más abajo. Este es de alterna. Quiere decir que este puede medir amperes de alterna y amperes de directa. Si yo quiero usar mi amperímetro, por ejemplo, voy a usarlo ahorita aquí así rápido. Nos va a faltar ver más del amperímetro, pero bueno, pues ahorita lo hacemos así. Y voy a colocarle estas puntas, que también aquí es donde se debe de cambiar las puntas y pues es importante que sepamos cómo. Cuando lo voy a usar como amperímetro, dijimos, para cualquier función, la punta negra debe de ir en el común. Aquí está. Aquí me dice común y allí introduje la punta negra. La punta roja la voy a colocar dependiendo de la cantidad de corriente que vaya a manejar y si lo alcanza mi multímetro. En este caso, si se fijan, aquí tengo una que dice M minúscula A, significa que aquí puedo medir milésimas de amper. Si yo quisiera medir corrientes más grandes, este alcanza o tiene una escala de hasta 20, dice aquí, de 20 amperes. Entonces, aquí tengo una A mayúscula, que significa que aquí debo de colocarla cuando voy a medir corrientes muy grandes. Ahorita voy a hacerlo con esta fuentecita y vamos a medir miliamperes. ¿Por qué? Porque voy a colocar, aquí por cierto, debo de utilizar siempre una carga. Para ello voy a usar un foquito, una lamparita de este tipo. Y pues voy a conectarlo por ejemplo, a nuestra lámpara primero. Aquí tenemos, por ejemplo, esta nada más que hay que alimentarla. Aquí estamos viendo que ya enciende, miren. Quizás, bueno, aquí lo desconecto. Ahí lo ven. Conecto. Entonces, aquí lo que puedo medir, por ejemplo, así como está, es voltaje, más no puedo medir o no debo de medir amperes, o así tal y como está. Para poder yo medir una corriente, yo debo de abrirle el circuito en cualquier punto, porque miren, la corriente es un flujo, decíamos, la corriente en el sentido real viene o sale de un polo negativo, que sería esta punta negra. Esta es mi fuente de alimentación. La corriente sale de aquí, salen electrones por esta punta negra, pasa por este caimán verde, continúa fluyendo la corriente, entra a la resistencia, produce sus efectos,
sale de ella y regresa hacia el polo positivo, así cierra el circuito. ¿Qué pasa si yo, pues simplemente pego estos dos cables? Si pego estos dos cables, se produce un cortocircuito porque no hay ninguna carga, no hay nada que consuma o que limite esa corriente. Así es que fluiría la máxima corriente y lo más seguro es que se dañe mi fuente de alimentación o mi eliminador, por lo que no se debe de hacer eso. Entonces, para medir yo la corriente, debo de abrir el circuito. Miren, voy a hacerlo. De este lado tengo la punta roja, esta negra, nada más que aquí debo de seleccionar también en amperes, dijimos, amperes de directa. Aquí tengo una escala de 200, creo que es suficiente. Voy a acercarla ahí para que se alcance a ver. Y pues debo de conectarla. Aquí se está registrando el valor, vean cuánto es, son 133.4 milésimas de amper. ¿Por qué son milésimas? Bueno, porque yo aquí tengo una escala de 200, seleccioné en la escala de 200 miliamperes. ¿Y quiere decir qué? Que pues miren, vean, si seguimos el sentido de la corriente, es lo mismo. La corriente sale de esta punta negra, polo negativo, viene aquí, pasa por el caimán verde, pasa por la resistencia del foco, sale del foco, viene por este caimán blanco, entra aquí a mi amperímetro, se registra solo el valor, sale de ella, cierra el circuito en la punta roja. Entonces, vean, para que haya un flujo de corriente, debe de haber un camino por donde fluya. Entonces, si quiero medirla, debo de abrir el circuito para poder intercalar allí yo mi amperímetro y hacer la medición. Y lo que les decía, miren, existe este amperímetro de gancho, el cual, pues, puedo hacer la medición, pero como no es muy sensible, pues no me va a dar una lectura correcta. Basta con engancharle aquí, pero pues no es una lectura correcta, ya que es sensible solo para corrientes pues más elevadas. Entonces lo correcto aquí es hacerlo con un amperímetro de este tipo. Así de que, bueno, pues aquí vamos a vamos a ver más acerca de esto para que ustedes utilicen el amperímetro. Pero el amperímetro, si se fijan, ya no llegué yo con mis puntas y las coloqué, sino que tuve que abrir el circuito para que registre el valor. Aquí yo, si llego con mi aparato y lo pongo ahí en las puntas, también mi amperímetro se daña. Entonces, debo de saberlo utilizar correctamente. Pero para ello, pues vamos a irnos familiarizando poco a poco. Entonces, por lo pronto, miren, aquí le vamos a dejar porque aquí ya nos marcan el tiempo. Y pues lo que queremos es también ver si tienen por ahí algunas dudas. Obviamente hay más cosas en esto. Y resumiendo, pues vimos lo que es corriente eléctrica, lo que es voltaje, y bueno, pues estamos viendo que hay dos tipos de corriente, la corriente alterna y la corriente directa. Entonces, tienen un comportamiento diferente y debemos de saber que pues al realizar la medición también se utiliza el instrumento de manera diferente. Para ello, pues vamos a irnos familiarizando poco a poco. Entonces, si hay alguna pregunta, ahorita podemos hacerla, ya que, bueno, pues ya casi nos cortan por aquí la transmisión. Entonces, si hay alguna pregunta, es el momento. Y si no, pues por medio del chat, les digo igual, estamos por allí esperando si nos hacen alguna pregunta. Si no, bueno, pues entonces nos vemos mañana a la misma hora. Si pueden, hagan mediciones ya con el voltímetro, creo que es más sencillo y sí pueden hacer ya mediciones con él. Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana, gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.